Hola a todos, espero se encuentren bien. En este video continuaremos con el tema de la continuidad de funciones. Para ello desarrollaremos el siguiente ejercicio. Dice, determine si la función f es continua en R, o sea, en el conjunto de todos los números reales. Y además, en caso de no ser continua, indique qué tipo de discontinuidad presenta. Entonces acá, antes de iniciar con la resolución del ejercicio, me gustaría hacer un recordatorio sobre los tipos de discontinuidad que podrían presentarse en una función. Tendríamos dos tipos principales. O puede ser evitable o puede ser inevitable. Esa es la primera idea que tenemos que tener por ahí. ¿Cuándo va a ser evitable en x igual a? Bueno, va a ser evitable cuando en x igual a exista el límite, pero la imagen en ese valor sea diferente o no exista. Cuando suceda eso, vamos a decir que es una discontinuidad evitable. ¿Y cuándo vamos a decir que es una discontinuidad inevitable? Bueno, va a ser, de hecho hay dos tipos, puede ser de primera especie o de segunda especie. ¿Cuándo va a ser de primera especie? Bueno, vamos a decir que es de primera especie si los límites laterales dan distinto. O sea, supongamos que por la izquierda nos da 3 y por la derecha da 5. O sea, no existe límite. O si al menos uno de estos diverge. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que alguno de los dos límites, ya sea por la izquierda o por la derecha, de infinito o menos infinito. ¿Qué va a significar un límite, más bien una discontinuidad de segunda, inevitable de segunda especie? Si en la función, al menos en alguno de los lados del punto, o no existe la imagen o no tiene límite. Entonces, eso va a ser la idea con la discontinuidad inevitable. Entonces, analicemos nosotros este ejercicio. Vean que estamos frente a las funciones. Bueno, tenemos una función por partes en donde vamos a utilizar el criterio 3 a la x para valores más pequeños que 0, menos x a la 2 más x más 1 para valores que están entre 0 y 1, y x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 menos x si los valores son más grandes o iguales que menos 1. Entonces, primero que nada, vean que estamos frente a una función que es continua en todo su dominio por ser exponencial. Una función que es continua en todo su dominio por ser polinómica. Y una función que es continua en todo su dominio por ser racional. Nada más vean que aquí los valores que presentarían problemas serían los valores que indefinen el denominador. Recordemos que eso se calculaba así. ¿Qué valores hacen que esto me dé 0? Vean que sería, saco x a factor común y me queda x menos 1. Entonces, sería o 0 o x menos 1 igual a 0, de donde encontramos que x tiene que ser igual a 1. Estos serían, perdón, estos serían los valores que generan problemas en el denominador. Pero el 0 no me interesa en esta función, porque dice que esa función de por sí tengo que usarla solo para valores más grandes o iguales que 1. El que sí me preocupa es este, porque este sí entra acá. Y de hecho, si ustedes se fijan, ese es el punto precisamente en el que se está generando el corte. Entonces, de todas formas, ya sabemos que estas funciones van a ser continuas, pero necesitamos analizar qué pasa en estos puntos de corte. Entonces, vamos a hacer el análisis de continuidad en 0, a ver qué pasa en esto, y vamos a hacer también el análisis de continuidad en 1, a ver qué pasa con eso. Esos son los dos análisis que vamos a realizar en este ejercicio. Entonces, hagamos primero el análisis de continuidad en 0. Vamos a poner por acá, análisis de continuidad en x igual 0. Recordemos que para que se cumpla, que una función sea continua, tienen que cumplirse entonces siempre dos condiciones. La primera es que el límite, cuando x tiende a 0, porque estamos analizando la de 0, ¿verdad? De la función exista, esa es la primera idea, y la segunda es que ese límite, cuando x tiende a 0 de la función, nos dé exactamente lo mismo que la imagen de 0.
Eso para analizar la continuidad en cero. Entonces, bueno, analicemos esta primera parte. ¿Qué significa que el límite cuando x tiende a cero exista? Otra vez, necesitamos hacer un análisis por laterales. Entonces necesito analizar qué pasa cuando el límite tiende a cero por la izquierda y de una vez, qué pasa cuando el límite tiende a cero por la derecha. Entonces analicemos esta primera parte. Cero por la izquierda. Cuando hablamos de cero por la izquierda, recordemos que hablamos de valores más pequeñitos que el cero. Entre estos dos, que son ahí como los que están en juego para el cero, ¿vean? ¿Cuál es el que me permite trabajar con valores más pequeños que cero? Bueno, ven que aquí tengo esta condición que dice que todos los valores más pequeños que cero. Entonces tengo que utilizar este criterio, 3 a la x. Eso es lo que vamos a ir a poner por acá. Entonces vamos a poner el criterio 3 a la x. Y bueno, ven que esto es un límite que no presenta ninguna forma indeterminada, es un límite que sale directo. Si ustedes hacen la evaluación, se darán cuenta que el resultado les da 1. Ya tenemos el límite por la izquierda. Vamos con el límite por la derecha. Lo que pasa es que límite por la derecha sería pensar en valores más grandecitos que cero. Pero entre estos dos, que son los que están ahí en juego con el cero, ¿quién es el que me permite trabajar con valores más grandecitos que cero? Bueno, ven que aquí se indica que esta función es válida para todos aquellos valores que sean mayores a cero. Entonces, ese es el criterio que tenemos que utilizar. Menos x a la 2 más x más 1. Vamos a llevarlo por acá. Menos x a la 2 más x más 1. Sin embargo, otra vez, estamos frente a una función o a un límite que es directo, no presenta ninguna forma indeterminada. Entonces, hacemos la evaluación, ¿verdad? Cambiamos las x por 0, menos 0 a la 2, 0. Más 0, 0. Más 1, 1. O sea, como el límite por la izquierda y por la derecha me está dando 1, quiere decir entonces que el límite existe. Y además de que exista, ya sé cuánto da. El límite de la función f en 0 da 1, porque ya dijimos que eso era lo que daba por los laterales. ¿Qué me falta para terminar de analizar la continuidad en este valor? Me falta calcular la imagen de 0. Bueno, porque ya sabemos que esto da 1, que ya se cumplió esta condición. Me falta calcular este valor. Pero si yo quiero calcularle la imagen al 0, vamos a ver la función inicial. Para calcularle la imagen al 0, ¿me sirve esta condición o esta condición? Ven que esta es para valores más pequeños que 0. Y esta es para valores más grandes o iguales que el 0. Aquí sí me permiten la igualdad. Entonces quiere decir que yo tengo que calcular la imagen con este criterio. Pero bueno, ¿qué pasa si yo cambio en esta función todas las x por 0 para calcularle la imagen del 0? ¿En qué sería? Menos 0 a la 2, 0. Más 0, 0. Más 1, 1. Quiere decir entonces que la imagen estaría dándonos 1. Entonces, en este caso, el límite da 1 y la imagen da 1. ¿Qué podemos decir de la continuidad en x igual 0? Vamos a decir, la función es continua en x igual 0. Pero no termina acá, ¿verdad? Apenas acabamos de analizar la continuidad en x igual 0. Necesitamos analizar la continuidad en, ¿cuál era el otro puntito? Recordemos que era en 1. Necesitamos hacer ese análisis de continuidad. Entonces, realicemos el análisis de continuidad en ese valor. Vamos a poner por acá entonces, análisis de continuidad, pero ahora en x igual 1. Esto es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, igual, ¿qué debería cumplirse para que la función sea continua en 1? Debería cumplirse que el límite cuando x tiende a 1, ¿verdad? Porque estamos analizando la continuidad en 1, de la función exista, primero que nada. Y segundo, que el límite cuando x tiende a 1 de esa función
nos dé exactamente que la imagen de ese valor en el que estamos analizando la continuidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos analizar para esta primera parte, para que el límite exista? Bueno, igual, tenemos que analizar tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces vamos a analizar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y también el límite cuando x tiende a 1, pero por la derecha. Veamos el primero, por la izquierda. Bueno, si pensamos en la izquierda de 1, tenemos que pensar en valores más pequeñitos que 1. Vean que las dos funciones en juego para el 1 serían, vamos a borrar esto. Las dos funciones ahora en juego para el 1 serían esta de acá y esta de acá. Pero recuerden que andamos buscando valores más pequeñitos que el 1. Pero bueno, para valores más pequeñitos que el 1, vean que nos funciona es este, x menor que 1. Entonces yo voy a ir a cambiar la función por menos x a la 2 más x más 1. Vamos a ir a cambiar eso acá. Sería menos x a la 2 más x más 1. Y vean que esto es un límite que no presenta ningún problema, es un límite directo, no presenta ninguna forma indeterminada. ¿Qué pasa si cambiamos entonces las x por 1 para hacer la evaluación? Bueno, ven que aquí sería menos 1 a la 2 que da menos 1. Bueno, esto sería 1 a la 2, ¿verdad? Pero da 1 y menos genera que dé menos 1. Cambiamos aquí y sería más 1. Y este más 1 que tenemos, pues simplemente lo arrastramos y ven que esto nos da como resultado 1. O sea, ya sé que el límite por la izquierda me da 1. Analicemos a ver qué pasa con el límite por la derecha. Si pensamos en analizar el límite por la derecha, tenemos que pensar en valores más grandecitos que el 1. Pero ¿cuál criterio me sirve para valores más grandecitos que el 1? Vean que en este caso sería este. ¿Por qué? Porque vean que dice que x es más grande o igual que 1. Entonces vamos a utilizar el criterio x a la 2 menos 1 entre x a la 2 menos x. Vamos a llevarnos ese criterio por acá. Sería entonces x a la 2 menos 1 sobre x a la 2 menos x. Lo que pasa es que si ustedes hacen la evaluación de este límite, se van a dar cuenta que presenta una forma indeterminada. Presenta la forma indeterminada 0 sobre 0. Entonces, ¿con qué técnica podríamos calcular ese límite? Bueno, vean que podríamos pensar en factorizar. Entonces, si factorizamos el numerador, tendríamos una diferencia de cuadrados. Eso es lo que nos quedaría en el numerador. O sea, x más 1 por x menos 1. Y si factorizamos el denominador, bueno, ven que podemos sacar un factorcito común, que sería x, y nos quedaría x menos 1. Hacemos la cancelación, y recordemos que usualmente cuando se cancela ya es un límite directo. Entonces, nos estará quedando límite cuando x tiende a 1 por la derecha, de arriba nos está quedando solamente x más 1 y abajo nos está quedando solo x. Hagamos la evaluación. Si cambio aquí la x por 1, me quedaría 1 más 1, que es 2. Y abajo 1, o sea, 2 sobre 1, que es 2. Uy, bien, entonces estamos en un problema acá. Porque el límite por la izquierda me da 1, pero el límite por la derecha me da 2. Entonces vean que estamos aquí con un asunto, porque el límite no estaría existiendo en este caso. ¿Qué implica esto? Esto implica que tenemos una discontinuidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no existe el límite. Entonces vamos a decir por acá, el límite no existe. Y es que de por sí, ya dijimos que este no existe, ¿verdad? Y la imagen de 1, ya habíamos dicho que la imagen de 1, vamos a ver, ¿cuál criterio tendríamos que usar para calcular la imagen de 1? Vean que tendríamos que usar este de acá, que es el que permite la igualdad con el 1. ¿Por qué? ¿Por qué no este? Porque ven que aquí es x menor que 1, aquí es x mayor o igual que 1. Entonces, para calcularle la imagen al 1, yo debería sustituir el 1 acá. Lo que pasa es que si ustedes se fijan, si le calculamos la imagen al 1 ahí,
no es posible calcularle la imagen. O sea, tampoco existe la imagen, porque recuerden que era una de los valores que se indefinían. Entonces, no existe la imagen del uno y no existe el límite tampoco. Quiere decir que estamos frente a una discontinuidad. Sin embargo, ¿qué tipo de discontinuidad es? Bueno, recordemos lo que ya habíamos dicho. Iba a ser evitable si existe límite, entonces no puede ser evitable. Y iba a ser inevitable si los límites laterales eran distintos, entonces vean que ese es nuestro caso. Los límites laterales son distintos, entonces estamos frente a una discontinuidad inevitable de primera especie. Vamos a poner por acá entonces. Eh, por lo tanto, en x igual 1 hay una discontinuidad inevitable de primera especie. Entonces, ya sabemos que hay una discontinuidad inevitable de primera especie. ¿Qué puedo concluir entonces de este ejercicio? Bueno, que la función es continua en, ¿en qué conjunto sería continua? Ven que funciona en todas, menos en un valor. No logramos ver que, o más bien, logramos ver que no se cumplía la continuidad en un 1. Entonces, se cumplirá la continuidad para todos los valores, excepto para el 1. Eso es lo que estaríamos indicando por acá. Y de esta manera, pues, habremos encontrado la solución a este ejercicio.